noches. Hace unas 3 semanas presentábamos las imágenes de un país que moría de sed, un país que sufría con la sequía. Pero eso fue hace 3 semanas. Llegaron las lluvias y ahora tenemos estas imágenes. Estas imágenes son de hoy. Más de 500 casas quedaron inundadas en Chicoloapan, Estado de México. Son imágenes las que estamos viendo, el fraccionamiento Hacienda de Piedras Negras. Ahí el agua por las lluvias subió más de 1 metro tras las lluvias de ayer. Esta tarde el ejército tuvo que activar el plan DN3, se desplegó a personal del ejército. En fin, pasamos de las imágenes de la sequía a las imágenes de las lluvias. Los damnificados acusan que el drenaje no fue bien tratado, que es insuficiente y que los niveles de agua han ido bajando muy lento de la sequía a la lluvia. Pasamos de una crisis a otra, como todos los años, en este caso agua sucia, drenaje, basura, en fin. Empezamos con todo la temporada de las lluvias y preocupación, una enorme preocupación, porque en el Caribe esta noche, hace unos momentos, se informó que un huracán de nombre Beryl, alcanzó ya la categoría 5. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo describe como un huracán potencialmente catastrófico. De acuerdo con la proyección del Servicio Meteorológico Nacional, tocaría tierra en México 2 veces, primero entre el jueves y viernes en lugares de la península de Yucatán, y la segunda vez lo haría el sábado por el Golfo de México, más al norte, en los límites de Veracruz y Tamaulipas. Se espera que Beryl, se espera y se desea, y ojalá sea el caso, pierda fuerza una vez que llegue a costas de México, tanto a la península de Yucatán primero, como a la frontera entre Veracruz y Tamaulipas. Vamos a tener más información sobre Beryl un poco más adelante, sobre las lluvias, sobre los estragos de las lluvias, pero antes estas imágenes, esto sí también se repite. Pues desde hace no sé cuántos años en el país cambian los gobiernos, cambian las situaciones, pero las imágenes siguen siendo las mismas. La Fiscalía de Justicia de Chiapas confirmó que fueron 19 las personas asesinadas pues por algún grupo criminal en el municipio de La Concordia. Esto quedó grabado por el grupo criminal, ahí están las imágenes. El grupo criminal que masacró a 19 personas. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, 14 personas estaban ahí en la caja de ese camión, un camión de volteo, otras 2 en la cabina, 2 a un costado y una más, la 19, a unos 100 metros. 4 de ellos tenían identificaciones de Guatemala. ¿Qué pasa en esa parte del territorio nacional? Pues vaya usted a saber. La Fiscalía de Chiapas señaló que estos asesinatos están relacionados, lo mismo que dicen siempre, con la disputa entre un cártel, el cártel X contra el cártel B, el C contra el D, el X contra el Y, lo mismo de siempre, muerte, violencia. Estos muertos fueron registrados en las cifras preliminares que publica todos los días la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal y se contabilizaron 22 muertos en Chiapas, 19 en este evento. Justo este último fin de semana fueron asesinadas 260 personas en el país, lo cual llevó la cifra total preliminar de asesinatos en junio a un brutal 2.363. ¿Qué país es este? ¿Qué país es este donde se sigue matando así? Un promedio ligeramente menor a 80 personas asesinadas por día en este junio, el junio que terminó ayer. El sábado fue asesinada en Huixquilucan, Estado de México, la señora Marta Paola Salcedo, hermana del titán Salcedo, de Carlos Salcedo, futbolista del Cruz Azul, muchos años de la selección nacional. Las primeras investigaciones de la Fiscalía del Estado de México pues apuntan a un asalto. La señora Marta Paola salía, se dice que de un circo en la zona de Interlomas, junto con su hijo y un asistente, cuando pues le dispararon. La llevaron a un hospital cercano, pero pues ya no se pudo hacer nada. No hay más información de los hechos. El Cruz Azul difundió una esquela lamentando la muerte
de la señora Paula, hermana de Carlos Salcedo. Y ayer, ya para terminar con estos temas, ayer en Sinaloa 7 personas fueron encontradas, asesinadas, además con señales de tortura, disparos, algunas les cortaron las manos. El primer hallazgo ocurrió en la comunidad de San Pedro, en el municipio de Navolato. Ahí se encontraron 4 cuerpos envueltos en plástico. El segundo hallazgo se dio en la carretera internacional México 15, el tramo de Culiacán a Mazatlán, a la altura del municipio de Lota. Estos 3 cuerpos pertenecían a una familia de la colonia Rubén Jaramillo de Culiacán. De acuerdo con los medios locales, estas personas formarían parte de una historia que quizá usted recuerde de cuando secuestraron en unos cuantos días a 66 personas en marzo. Fueron secuestradas en Culiacán, casi de inmediato liberaron a una buena parte, quedaron otras 8 sin aparecer y bueno, pues según los medios locales, esta atrocidad de las últimas horas tiene que ver con esos hechos de marzo. Pues para sorpresa de muchos, después de que el señor Armando Escárcega, a quien llaman el patrón, supuesto organizador del grupo criminal que intentó matarme hace un año y medio, después de que el señor Escárcega informara ante un juez de Estados Unidos el jueves que no se defendería contra la solicitud de extradición del gobierno mexicano, pues las cosas se dieron a una velocidad extraordinaria. El sábado, el señor Escárcega fue entregado a las autoridades mexicanas, las autoridades de California le entregaron a las autoridades mexicanas y de inmediato el señor fue trasladado en avión al reclusorio norte de la Ciudad de México y el mismo sábado en la noche hubo una audiencia, el señor está preso, el señor a quien apodan el patrón, está preso en el reclusorio norte desde el sábado en la noche, madrugada del domingo. Armando Escárcega fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República el sábado alrededor de las 11 de la mañana, en el puente transfronterizo que conecta Otay, California, con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. En territorio mexicano, los agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron las 2 órdenes de aprehensión que existen en su contra, por los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, por su probable participación en el atentado contra Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022. No ha recibido maltratos por parte de la autoridad federal. Me comenta que han sido demasiado respetuosos de sus derechos. Desde el principio la Fiscalía ha estado al pendiente, por lo que me comentó él. A su llegada a la Ciudad de México, en el hangar de la Fiscalía General de la República, fue revisado por un médico legista y trasladado al reclusorio norte para su audiencia inicial con el juez de control, Roberto Pozán, quien señaló que solo era competente para conocer sobre la orden de aprehensión de homicidio en grado de tentativa. Esa orden no la conocían en Estados Unidos. En Estados Unidos se había solicitado, de aquí del Estado mexicano, solicitó la detención provisional con fines de extradición por el delito de asociación delictuosa, no la de homicidio, homicidio en grado tentado. Una vez que el señor Armando se allana a la extradición, cuando llega a México le complementan las 2 órdenes, obviamente solamente por la del homicidio en grado tentado, que está facultado el juez federal, que fue quien la emitió. En la sala de audiencias, Armando Escárcega estuvo acompañado de 2 abogados, quienes solicitaron al juez de control que la audiencia fuera privada por seguridad de Escárcega, porque en ella se darían a conocer los testimonios de al menos 4 personas que eran la base toral de la acusación contra su defendido. El juez preguntó al imputado si estaba de acuerdo y él respondió: si es por mi seguridad, estoy de acuerdo. No hubo oposición de la Fiscalía. Pasadas las 2 de la mañana concluyó la audiencia. Los abogados de Armando Escárcega solicitaron la duplicidad del término para que se determine si es vinculado o no a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Audiencia que continuará el jueves a las 4 de la tarde.
Está la duplicidad, hay una exposición de una serie de datos y precisamente este tiempo es que ahora esta defensa va a preparar pues son los contraargumentos y elementos necesarios para exponerlos al juez en el término de duplicidad el día jueves, precisamente buscando el contrarrestar pues la imputación que realiza la Fiscalía. Armando Escárcega se quedó en prisión preventiva oficiosa del Reclusorio Norte, a pesar de que la Fiscalía General de la República solicitó que fuera trasladado a un penal federal. En ese reclusorio están internados 6 de los 7 coacusados por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Con él suman 6 los acusados por homicidio en grado de tentativa. A él lo señalan de orquestar a la célula criminal que intentó matar a Ciro Gómez Leiva hace 18 meses. Faltan el autor o los autores intelectuales. Habría que ver hasta dónde llega este caso. Hay una confusión. Muchas personas dicen que cayó el autor intelectual del atentado. No habría elementos para señalar eso, porque con la información disponible hasta este momento se presume que este señor, Armando Escárcega, sería el jefe del grupo de personas, todos en la cárcel, que pues la persona que disparó, la persona que manejó la motocicleta, las personas que me cerraron el paso en un coche que iba delante de mí aquella noche de diciembre de 2022. Pero de ahí a decir que él es el autor intelectual, bueno. El jueves a las 4 de la tarde se reanuda esta audiencia y veremos ahí finalmente qué se determina, qué situación jurídica se determina para el señor Armando Escárcega, quien, hay que recordarlo, no se quiso oponer a la extradición solicitada por México, no se quiso defender en Estados Unidos, él decidió venir a defenderse a México. Jueves, 4 de la tarde en el Reclusorio Norte, en el Salón de Justicia del Reclusorio Norte. El patrón, Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto verte. Aquí estamos. Y verte también. Aquí Ciro, estamos. buenas noches. Ante la omisión de Pemex, esta mañana al menos 30 familias tuvieron que ser desalojadas por un fuerte incendio en un asentamiento irregular ubicado en los límites de Nezahualcóyotl y Gustavo Amadero. Esto atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una zona donde además hace por lo menos 3 semanas los vecinos reportaban intensos olores a gasolina que salían de las coladeras. De aquí el olor sí estaba fuerte. Está bien culero, te duele la cabeza bien feo. Está horrible. O sea, qué chido, ¿no? Que limpien, ¿no? Se les haga. Pero ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Desde hace 2 semanas, vecinos de la colonia Cuchilla del Tesoro, en la colindancia entre la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Nezahualcóyotl, reportaron un permanente olor a combustible en las alcantarillas de esa zona. Hoy, a menos de 10 cuadras de ese lugar, un incendio en la colonia Ciudad Lago, en Neza, acabó con 11 casas construidas de manera precaria. ¿Qué se quemó? Una sustancia que las autoridades definieron como aceitosa, que dicen se concentró en ese lugar, encontró un detonador y pintó de negro el porvenir de casi 50 personas que, controlado el incendio, sacaron de una laguna podrida las pocas pertenencias que el fuego respetó. Ya tenía más de un mes que ya olía esto así. De hecho, el jueves de la semana antepasada se les había avisado que la coladera de la tercera puerta había explotado. Según vecinos, el aviso entonces se hizo a Pemex, que descartó cualquier riesgo. Hoy su personal regresó para sofocar, junto con bomberos, un incendio provocado por un hidrocarburo. Así se veía el agua encharcada en la zona del incendio, aceitosa. ¿Huachicoleo?, se le preguntó a la autoridad. No, descartó en automático. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? Y esto tiene que ver con que el viernes aquí hubo una volcadura de una pipa. ¿Ya? Entonces, es posible, te digo, que con la lluvia también todo esto se haya venido hasta este lugar. Pero la hipótesis de la autoridad no satisface a los vecinos, que enseñan como evidencia sus tuberías, cisternas y las coladeras de la calle de donde hoy se extraía una sustancia que aseguran huele a gasolina.
¿Por qué se sale por las coladeras? O sea, lo que no entendemos es por qué está saliendo de las coladeras. ¿Y es un olor? Es muy fuerte el olor, demasiado. La incertidumbre llevó a un puñado de vecinos a cerrar la avenida 602 en el límite entre la ciudad y el Estado de México. Una protesta que pidió lo básico: que se haga lo que se tenga que hacer para que el olor a gasolina en la zona termine definitivamente. Y así termine también el peligro de ver quemado su patrimonio. La situación peligrosa sigue latente, entonces sí exigimos que a las autoridades vengan a dar la cara y que realmente hagan caso de esta situación. 30 familias desalojadas, por lo menos 30 familias. Increíble. Y esta noche todavía siguen ahí, los vecinos se siguen manifestando. Unos 150 vecinos, Ciro. Pues sí, se entiende. Claro. ¿En dónde Sigue es esto? cerrado el cruce de Avenida Texcoco y Alameda Central en la colonia Ciudad Lago. Ahí están, piden, exigen a Pemex lo propio. A Pemex y a Protección Civil que hagan revisiones profundas en la red de ductos y de drenaje donde dicen si hay residuos de combustible. Pudo ser una verdadera tragedia. Bueno, y veíamos al inicio del programa cómo han pegado las inundaciones en la zona oriente del Valle de México. Esta noche el gobierno de Chimalhuacán ya dijo que pudieron contener el desbordamiento de aguas negras de uno de los canales, el canal de la compañía, pero desde muy temprano se reportaron inundaciones. Según el gobierno, esto se debió a una fractura en el canal. Pudo ser peor, pero los equipos de emergencia lograron tapar el flujo y reducir los niveles del agua. En el circuito exterior mexiquense también hubo inundaciones. Tuvieron que cerrar la circulación en ambos sentidos, en el tramo que va de Ecatepec al Centro Cultural de Texcoco. A la altura de Nezahualcóyotl tuvieron que cerrar 3 accesos, los 3 accesos principales porque fue la más afectada. Hace 3 semanas estábamos en las sequías y mira nada más, empieza a llover y lo que tenemos. Así es, pero no son los únicos lugares, Ciro. También ha llovido fuerte en otras partes del país desde que anoche la tormenta tropical Chris tocara tierra en las costas de Veracruz. En el municipio, por ejemplo, de Huiluapan, las lluvias provocaron este deslave. Más de 600 casas resultaron afectadas. Fueron los mismos vecinos quienes tuvieron que sacar el agua, limpiar el lodo y retirar las piedras. Y todo se echó a perder, todo, prácticamente todo, nos quedamos, pero así, sin ropa, sin nada, sí. Mire cómo andamos. Vamos. ¿Dónde? Ay, joven, pues, si le dijeras, no, es algo que nunca en la vida creo vamos a volver a ver. ¿Y ahorita dónde está alguien apoyando? Nadie, los propios vecinos y nadie. ¿Y qué les vamos a pedir si nunca han hecho nada por nuestro pueblo? Es a correr, no preguntar, ¿qué necesitan? No, vénganse a fregarle. Yo no había estado pendientes más de esto. Y estas son las consecuencias. Desgraciadamente las personas de Protección Civil no están preparadas para esto. Esta tormenta tropical de nombre Chris perdió fuerza durante la noche, se degradó a depresión tropical. Pero aún así, las lluvias que provocó dejaron afectaciones en por lo menos 25 municipios de Veracruz. Los ríos secos de hace unos días. Así es. Ahí está el panorama hoy. En San Rafael, Misantla y Miahuatlán reportaron inundaciones, coches varados, daños en algunos tramos carreteros. También ahí se emitió una alerta por el aumento de nivel en los ríos. En Tamaulipas se inundó un hospital. Esto en Ciudad Madero. En Oaxaca ¿Qué imágenes? Se reportaron Todas, daños. Cada vez que empiezan las lluvias. Así es. En Oaxaca los daños fueron en la carretera federal, ahí está, 190 que va de la capital del estado a la Ciudad de México. En Hidalgo también se desbordó un río, sin mayores afectaciones, pero ahí está la imagen. En Topo Chico, en Nuevo León, también se registró un deslave que dejó sin hogar por lo menos a 7 personas. La sequía es una desgracia, ya ves, una tragedia y vienen las lluvias y son las mismas imágenes de toda la vida, en ocasiones acompañadas no solo de desgracias, sino también de tragedias año tras año. Como si no se pudiera tener una política que adelantara, una política de prevención y sobre todo una política de mejoramiento
de la infraestructura, pero aquí estamos. Estábamos en la sequía, estamos en la temporada de lluvias. Hoy, 1 de julio, se cumplieron 6 años del triunfo del presidente López Obrador, la elección que ganó un 1 de julio de 2018, la elección presidencial. Lo celebró Claudia Sheinbaum en un evento en Los Pinos, hizo un llamado a los militantes de Morena, de ese movimiento, para que difundan el proyecto de la reforma al Poder Judicial, que lo hagan en las plazas públicas, que vayan casa por casa informando en qué consiste. Bueno, Claudia Sheinbaum le pidió a la dirigencia de Morena que haga una consulta para ponerle un nombre al 1 de julio en honor al triunfo del presidente López Obrador. Propuso 3 opciones: Día de la Revolución de las Conciencias, el Día del Triunfo del Pueblo o el Día de la Verdadera Democracia. Dijo esto. No se trata ahora de que se acabó la lucha, todo lo contrario, seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional para que el Tribunal Electoral Federal nombre en 24 horas, eso es lo que dio, a 2 magistrados de la Sala Superior del tribunal. Pero el propio tribunal, incompleto, rechazó el fallo de este juez, dijo que las medidas son injustificadas, que son excesivas. Además, los magistrados acordaron denunciar por la vía penal a este juez y presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, aunque la magistrada Yanine Otálora precisó en sus redes sociales que ella votó en contra de denunciar penalmente al juez. Escribió que antes de acudir a instancias penales es necesario utilizar los mecanismos del Poder Judicial. En fin, la Secretaría de Gobernación vio esta situación, la secretaria Luisa María Alcalde informó en sus redes sociales que van a solicitar juicio político contra este juez. ¿Qué hizo este juez? Ordenó que el Tribunal Electoral nombre a los magistrados que faltan desde hace años, entre otras cosas porque tienen que calificar la elección presidencial. Pero sí, así es el país, así es México en 2024. Y hoy la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo a favor de Donald Trump. Esto sobre la inmunidad que tenía cuando era presidente. ¿Qué resolvió la Corte Suprema? Los jueces resolvieron que el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales, que tiene derecho a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales. Dicen que se debe separar si se trata de un acto oficial o un acto privado, que no es lo mismo. Los abogados de Trump habían pedido a la Corte resolver si tenía o no inmunidad debido a las investigaciones que hay en su contra por los intentos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, elecciones que perdió, la irrupción en el Capitolio que dio en enero del 2021. Por supuesto que Donald Trump, luego de esto, estaba feliz. Publicó una serie de mensajes en su red de Truth Social en los que celebró el fallo. Escribió en uno de ellos que fue un gran triunfo para la democracia y también mensajes como este. La Corte Suprema desmanteló por completo la mayoría de los cargos en mi contra. Joe Biden debería retirar, literal, a sus perros. El presidente Biden criticó el fallo de la Corte. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. The American people must decide. They want to entrust the President once again, the presidency, to Donald Trump, now knowing he'll be even more emboldened to do whatever he pleases whenever he wants to do it. Ya se ve mejor Biden. Sí, después del jueves. Terrible debate que dio. Del debate. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque el gobernador electo de Tabasco, Javier May, presentó a los integrantes de su gabinete. Llamaron la atención particularmente 2 nombres, 2 de ellos. José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, va a ser el secretario de gobierno. Y Julián Enrique Romero Oropesa, hermano del director de Pemex, Octavio Romero,
va a ser el secretario de Administración y Finanzas. ¿Qué dijo el hermano del presidente López Obrador a los medios esta tarde? Va a ser de puertas abiertas y va a ser un gobierno de territorio y vamos a andar acompañando al gobernador a todas las giras que va a realizar por el estado de Tabasco. ¿Cuál va a quedar entonces dentro de su oficina? ¿Va a salir a conocer las necesidades del pueblo? Vamos a estar saliendo permanentemente y vamos a atender también la oficina, ¿vale? Va a andar de gira con Javier May. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Bienvenido. David. Hay quienes están muy contentos por la relocalización, por la llegada de empresas chinas, quienes están también muy contentos porque hoy se cumplen 4 años de que entró en vigor el TEMEC. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? 4 años. ¿Cómo estás, David? Nuestras barbas eran más oscuras. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Pero hoy, justo hoy, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos toma una queja de los fabricantes de vehículos en aquel país y dicen que los vehículos chinos las empresas chinas están usando a México como la puerta de atrás para entrar al mercado de los Estados Unidos y para robarse la tecnología, lo cual en el menos malo de los casos es una exageración. No hay una sola planta todavía de empresas chinas o asiáticas que esté haciendo vehículos de los nuevos. No hay todavía, ya debería haber. Ojalá se plantea alguna de BYD que va a ser más grande que la que se prometió que se iba a hacer en Tesla. Ni tampoco hay tantos vehículos chinos en México, aunque sí se están vendiendo con promociones interesantes. Se trata de ponerle otra vez tensión al Tratado de Libre Comercio, pero ya será. Ya tenemos a Marcelo Ebrard. Ya será tema de Marcelo Ebrard, que a mí me parece bien que esté ahí. Sí. Sí, y te voy a decir por qué. En Estados Unidos. ¿Mejor que Raquel Buenrostro? Sí. Y te voy a decir por qué. fan de Raquel Buenrostro. Siendo fan de Raquel Buenrostro, Raquel Buenrostro se dedicó a tapar las broncas, muchas broncas que le había dejado Tatiana Cloutier. Y se dedicó a hacer tiempo y jugó canchero y ya lo logró. Ya llegó, estamos en el minuto 94. Bueno. ¿Por qué Marcelo Ebrard es bueno? Porque en los Estados Unidos y Canadá y en una buena parte del mundo, el tema comercial, el tema de la relación comercial es un tema de relaciones exteriores. Piensa en Estados Unidos y en Canadá, son embajadoras las que están en ese cargo. No tenía mucho sentido que estuviera en una dependencia que es la más chica del gobierno federal, el tema que es el más importante en materia económica. ¿La va a hacer bien, Marcelo Ebrard? Yo creo que la va a hacer bien. Yo creo que finalmente ya llegó en un puesto en el que sí sirve bastante. Y de Raquel Buenrostro sigo siendo fan. Bueno, que va a función pública. Que yo está bien ahí. Es otra cosa. Que ahí está bien, pero eso ya platicaremos otro día. Remátala, David. Por primera vez en mucho tiempo, en mayo, hubo menos remesas con respecto al año anterior. Hacemos una pausa, regresamos. Se cumplen hoy 6 años del triunfo de López Obrador y un mes del de Claudia Sheinbaum. ¿Qué país tenemos? Volvemos con eso. El presidente López Obrador optó por un razonable bajo perfil al recordar el 6º aniversario de su triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. 6 años se cumplieron. Un bajo perfil relativo, porque en la conferencia mañanera difundió este comparativo. Ahí están los datos. Tras la elección 2018, Morena gobernaría al 28% del territorio nacional. Se entiende que es la población por los estados, las entidades federativas que gobernaba. La cifra subió a más de 40% en 2021 y este 2024, una vez que tomen posesión, los gobernadores va a llegar a 74%. Sí es un dato muy impresionante. Después de la elección del 1 de julio de 2018, Morena gobernaría 4 estados. Después de la de hace un mes, gobernará 23. Son las cifras, es la realidad. No se puede pelear contra la realidad. Es el México que tenemos
6 años después de la elección que llevó a la presidencia a López Obrador y un mes que se cumple mañana de la que llevará a Claudia Sheinbaum. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.